Bueno, iniciamos este bloque el bloque central básicamente de nuestro programa, un poco buscando reflexionar, buscando informar por ahí que como decíamos al principio, estamos quizá en un lugar del continente en el cual la información sobre este conflicto no está llegando como tal, siendo que es un conflicto de bastante magnitud y de bastante peso para lo que es el país, que es un poco el conflicto en Bolivia en este caso. Acá estamos con Juancito, cualquier cosa para aportar un par de datos justamente al respecto. Ujú. Mando un saludo acá para Glamonte, que cero onda con el mundial. Si hago hinchada será por Irán, dice. Bueno, te mandamos un abrazo, es una de las selecciones a las que nosotros también estamos apoyando. Tal cual, que han tenido unos quilombos encima para hablar después cuando Sí, terminemos sí, el sí, programa sí. tenemos como para chiche del mundial un montón porque ha habido... Empezó el mundial con bombardeos así. Y hoy, que bueno, nada, ya entramos al tema, ¿no? Pero ya que mencionamos esto, hoy la noticia de urgencia, viste, que pasó hace un ratito, fue un comunicado de Trump diciendo que, bueno, parece que se han juntado a hablar con Irán y bueno, que la charla fue muy buena y no sé qué, prometieron no atacar más. Hicieron como un alto al fuego en toda la región y teóricamente prometieron de que ahora no iba a haber más. A ver, ¿qué leo yo de esto? Trump está cagado hasta las patas y lo ponen en escenarios que no son los que él quería, digamos, ¿no? Esta semana pasaron cosas como que Israel le metió el pecho y Trump tuvo que salir. Bueno, nada, toda una situación que el mundial de repente es como la pantalla que nos distrae, pero por detrás las mismas personas están ejecutando estos planes, digamos, ¿no? Sí, hasta qué punto también es un fenómeno distractor, ¿no? Digo, hasta qué punto se puede esquivar realmente Claro. los conflictos que viene habiendo. Efectivamente. Por eso, bueno, nada, la idea de hoy era traer uno de los conflictos también que los tenemos acá cerca, que está escalando de una manera muy fuerte en los últimos días. Yo creo que hace, ¿cuánto? 2 semanas atrás, el tema sí se puso un poquito en agenda. Uno prendía por ahí ciertos noticieros y se hablaba sobre que algo estaba sucediendo en Bolivia. Al día de hoy ya llevan 43 días de bloqueo, de bloqueos, digamos, en las carreteras. Y bueno, y está escalando a un nivel muy fuerte la problemática en Bolivia. Entonces, bueno, nosotros por eso queríamos traer un poquitito de información y compartir con ustedes y que también ustedes opinen al respecto y tal. Exactamente. Bueno, para empezar este bloque, pues ahí eh, trajimos un par de datitos, pues ahí que nada, porque por ahí uno a veces habla de conflictos en países, de justamente problemas y a veces surge esto de como, parecen que son cosas salidas de la nada o que es como un grupo de loquitos que le pintó corta ruta, nada, cosas que uno escucha incluso en los conflictos que pasan en nuestro propio, al lado nuestro, Ujú. digamos. Y me parece que, bueno, como si pasase al lado nuestro, en este caso Bolivia particularmente tiene varios motivos para que pase lo que está pasando, digamos. Para empezar, un par de datos económicos que hoy por hoy no me parecen menores. Estamos hablando que Bolivia es la segunda reserva natural de gas, la segunda reserva de gas natural más grande del planeta. Ujú. Es decir, que hoy por hoy Bolivia abastece de gas a una gran porción del mundo y dentro suyo tiene una porción de gas muy importante, superior a muchísimos países, o sea, estamos hablando de la segunda reserva Claro. natural, de un recurso que hoy es muy codiciado, quizás tan codiciado justamente como el resto de muchos de los recursos que tiene Bolivia, ya que estamos hablando que Bolivia es, en cuestión de minerales, por ejemplo, que hoy por hoy, con la importancia de las inteligencias artificiales, de todo lo que es la innovación en los sistemas electrónicos y bueno, la fabricación de microchips y distintas cuestiones, estamos hablando que Bolivia es el cuarto productor mundial de estaño, el tercer productor mundial del timonio, es un gran productor de plata, de oro, zinc y plomo, y además es uno de los, tiene dentro de su país ya detectado 17 variedades de tierras raras, que hoy es un recurso muy buscado justamente por su gran valor en el mercado electrónico, y para un mineral más conocido, el cual en este caso también representa mucho, Bolivia solamente posee un cuarto de todo el litio conocido hasta hoy en el planeta. Por lo cual estamos hablando de un lugar con una potencia muy grande en cuestión de minerales, en cuestión de recursos, que obviamente cuando uno ve semejante panorama, nada, me imagino que sabrá que
hay mucha gente codiciando Claro, semejante... ¿quiénes están por detrás de esto, Y digamos? sí, no olvidemos aparte que en algún momento Trump, inclusive muy explícitamente en ese momento su red social X, expresó su interés, digamos, por Bolivia y bueno, por su situación particular. Estamos hablando realmente de que esto es la gran posibilidad de producir tecnología a escala gigante, obviamente a costa de sus trabajadores y todo su pueblo hecho bolsa, Sí, digamos. a ver, me suenan todo el tiempo las palabras de la jefa del Comando Sur en su momento, de la Laura Richardson, hablando Mm. de la necesidad de que Estados Unidos ocupe los territorios en los que se encuentra el Triángulo del Litio, digamos, estamos hablando del norte de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, donde se encuentra más o menos el 70% de la reserva de litio a nivel mundial, digamos. Aparte de esto, que yo la verdad que no tenía el dato de que es la segunda reserva más grande de gas, y bueno, de cobre y demás, ¿no? Las mineras bolivianas producen mucho, digamos, y hay un gran interés por parte del imperio americano, digamos, que tenemos acá arribita, por hacerse cargo de todo eso. Ni hablar, aparte de que no hay que olvidarse que por ahí valorizando un poco la cuestión del gas en un contexto en el que tenemos uno de los estrechos de paso de gas y petróleo más grande del mundo en este momento en un conflicto de proporciones gigantes, digamos, con una Rusia también en conflicto, que es otro de los grandes proveedores de esas cuestiones. Y nada, en este momento, justamente pues ahí, enfrente a eso, Bolivia empieza a parecer como este de, che, si acá estamos en quilombo y acá estamos en quilombo, quizás pues ahí volvamos un poco a esta parte que la teníamos como un poquito dejada de lado por parte de algunos. Ahora, es muy loco cómo los futuros o los incipientes quilombos se representan o los Estados Unidos logran hacerlo pasar por un acto democrático y colocan a presidentes trayendo la paz, digamos, y en este caso tienen hasta el apellido, digamos, Rodrigo Paz, que también vale aclarar que es hijo del presidente de los 90, neoliberal también, de Bolivia, que bueno, terminó después metido en un montón de causas de narcos, o sea, un chabón con el apellido muy sucio, digamos, por más transparente que parezca la palabra paz, es quien gobierna hoy Bolivia después de mucho tiempo y han metido así con su garra neoliberal fuerte, ¿no? Exactamente. Por ahí un poco para contextualizar incluso la presidencia de Rodrigo Paz, justamente por ahí traje un muy breve recorrido histórico quizá de Bolivia, entendiendo justamente que nada, que este conflicto no hace a nada, que el levantamiento de estos trabajadores no nace un repollo, sino que ya estamos hablando de un país que empezando un poco del siglo XX ya tuvo una guerra bastante grande, o sea, estamos hablando de un país que ya inició prácticamente el siglo XX, en el 1932, con una guerra con el Paraguay por recursos, pues en este caso por la región del Chaco Boreal, que en 1952, esto me parece que es muy importante, que muchas veces se ignora, Bolivia encabezó una revolución con, en este caso con muchos carácter nacional, con un avance democrático importante, pero que esa revolución justamente, primero que bueno, esto fue una gran avanzada contra unos sectores sumamente, bueno, grandes burguesías de ese momento, digamos, y todo lo que es la gran oligarquía boliviana, y que aparte en esa época, por ejemplo, para dar cuenta de la importancia, fue que nació, por ejemplo, el gran protagonista de este movimiento, que es la Central Obrera Boliviana, que es quien quizás hoy está llevando adelante gran parte de las medidas que contra el gobierno. Decir que después, bueno, muy similar a nuestro país, a la mayoría del continente, pasó por el plan Cóndor, a través de la presidencia del coronel Banza, en este caso, que aplicó a diestra y siniestra los planes del Fondo Monetario Internacional y llevó a cabo desapariciones, represión, muy calcado el modelito a los países vecinos en este caso. Y posteriormente empezó una democracia, en la cual lamentablemente fue una democracia bastante jodida, digamos, porque estos presidentes democráticos, como se les gusta tanto nombrarse, permiten el ingreso de quizás uno de los grandes enemigos del continente, particularmente de Bolivia, que es la DEA, afectando seriamente la producción de de la principal plantación del país, como es la coca, debido, bueno, a esta tendencia que se tiene de vincular la coca con la cocaína y ante la duda aprovechar para meterse mucho más en un territorio como es Bolivia en este caso. Y un poco para finalizar este breve historización, en dar cuenta de dos grandes eventos históricos que ha habido en Bolivia, que son la guerra del agua y la guerra del gas,
Una ocurrió en 2000, la otra ocurrió en 2003. Básicamente avances privatizadores, en el primer caso. En el segundo caso, un proyecto de exportación de gas natural, afectando mucho más el abastecimiento interno, que ya de por sí estaba muy desabastecido, hablando justamente de un país que tiene una capacidad de producción de gas muy grande. Claro. Así todo no había tanto abastecimiento y la mayoría se iba para cualquier lado, digamos, menos para la casa en este caso. Recomiendo para este tema la película Y también la lluvia, no sé si la han visto. Es una película que habla sobre la guerra del agua, con Gael García. Bueno, este tipo siempre está en todas las películas, ¿no? El mexicano. García Barranal. Ese. Bueno, está muy buena. Nada, está muy bien armada. Es como se arma una productora, viene a armar una película en Bolivia con trabajadores y con campesinos. Y resulta que ellos estaban en esta fantasía de hacer una película sobre Bolivia y los trabajadores que llaman para hacer la peli, digamos, hacen como un, ¿cómo se llama? Casting. Un casting, y los trabajadores que vienen para el casting resulta que están en la lucha. Y bueno, y se cruza todo esto, lo que es la producción de una película a nivel mundial con la lucha que están sosteniendo los trabajadores y bueno, cómo el equipo de la producción se compromete. Te muestra muy bien todo lo que fue ese proceso, que dicho sea de paso, lo estás mencionando vos acá, pero en la cantidad de entrevistas que le hacen a las personas que en este momento están en la calle, todo el tiempo vuelven a ese momento y claramente están mostrando de que está pasando lo mismo, digamos. O sea, no lo mismo, pero con las mismas intenciones y que están dispuestos a dar mucho más de lo que se dio en ese momento, que fue mucho, digamos. Es que quizás algo que yo iba leyendo justamente mientras investigaba es que particularmente creo que estos dos conflictos, si hicieron algo importante, digamos, es que creo que un poco son el antecedente, digamos, directo hasta de la forma de lucha de muchos de los bolivianos, digo esto. Bloqueos masivos, grandes huelgas, el Alto como un lugar protagónico de la lucha de clases boliviana, con muertos, con heridos, una represión tremenda. De hecho, en 2003 se da una masacre en octubre en el Alto, justamente, la cual, lejos de ser respondida con la vuelta atrás de los trabajadores, se dio en movilizaciones masivas que tuvieron que hacer que el presidente renuncie. Es medio, si se quiere, como Una remake. un remake y hasta eso, como pensando en comparativa, que obviamente tiene su diferencia, un 2001 argentino, tenemos esta capacidad de un pueblo entero saliendo a la calle con todos sus recursos, sin importarle nada, con tal de defender lo que es suyo, que es el agua y el gas en este caso. La locura, y a mí lo que me parece bien, muy rescatable de la lucha del pueblo boliviano, es que ellos no perdieron la memoria. En 20 años recuerdan lo que hizo y lo que fue capaz el pueblo boliviano de hacer, que fue tumbar un gobierno con esas características, y ahora reconocen en este gobierno, incluso votado por muchos de ellos, porque es bastante compleja la situación en Bolivia, frente a la situación electoral, digamos, muchísimos campesinos e indígenas de hecho fueron a votar a Rodrigo Paz como la opción moderada, digamos, ¿no? Entonces muchos hoy se dan cuenta de que en realidad esa cara moderada venía con los mismos planes del Fondo Monetario detrás, con los Estados Unidos ahí acechando, y el pueblo tiene memoria, el pueblo boliviano reconoce en esto un enemigo y empieza a tomar entonces las tácticas y las estrategias que tomaron en ese 2001 y en ese 2000 y ese 2003 triunfante. Y bueno, es claro, hoy en día, bueno, ya vamos a ir a la actualidad. Pero igual, si se quiere, algo que también rescato es que, haciendo justamente este estudio, algo que pude ver también es que, a diferencia quizás de otros momentos o de otras situaciones, primero que, bueno, nada, hay alguna cosa muy, no curiosa, sino hasta lamentable, pero en el caso del 2000 yo eso no sabía, el presidente que protagoniza la Guerra del Agua, que es presidente durante la Guerra del Agua, es el mismo Banzer que hizo el golpe del Estado años atrás, o sea, la repetición de figuras ante el avance de Oliver es Claro, estamos hablando de que el tipo que está ahora es el hijo del presidente que estaba antes de ese, digamos. Exactamente, sí, y que tuvo incluso, Rodrigo Paz, estuve investigando, tuvo hasta un carrito durante el gobierno de Banzer, el segundo, o sea, ya desde el 2000 el tipo está metido en una bastante fulera. Y bueno, es como que no se renuevan, ¿no? Acá que tenemos un Menem en la Cámara de Senadores, o sea, ¿no? O sea, no se renuevan las figuritas de la derecha. Bueno, a nivel continental, si nos ponemos en esa, todavía no se sabe, pero por ahora Keiko Fujimori, o sea... Es la nueva presidenta claro, de y de Perú. repente, como esto, de nuevo, la hija y de quién aparte, Claro. como si nada, volviendo así al poder, dando la caripera.
Pero bueno, por ahí para ir terminando esta partecita un poco, ya para entrar un poco más de actualidad, en el 2006 entra Evo Morales al gobierno, con un gran apoyo popular que dicta por ahí reformas bastante importantes para el pueblo boliviano, con un pueblo boliviano muy participativo, de todos modos, bastante movilizado todavía. Se declara estado plurinacional, se estatizan los hidrocarburos, que es justamente algo que está muy en discusión con esta guerra del gas, justamente. Se emiten decretos para la redistribución de la tierra. Algo curioso que también vi es que el yo sí puedo se empieza a aplicar en Bolivia durante el gobierno de Evo. Claro. Pero algo también que quería rescatar es que durante el gobierno de Evo Morales, inclusive, siendo que es hasta el día de hoy, por lo que vemos, un presidente con, más allá de sus polémicas, con un apoyo importante de un sector de Bolivia, casi todo en el 2010 el tipo quiso aumentar los combustibles, el pueblo salió a las calles masivamente y tuvo que dar de baja. Es decir, que estamos hablando de un pueblo que lejos está de doblegarse ante las medidas de volver atrás, incluso ante un gobierno como el de Evo, que muchos dirían como, nada de eso, como salimos anoche con Evo, cosas que por ahí, lógicas que quizás acá se repetirían, que Claro. es como, nada, no me toqué el gas porque se pudre todo, Claro. digamos. Sí. Bueno, y concluimos un poco con el golpe de Estado que se dio en 2019 con intervención de la OEA, dos grandes masacres como es la de Sacaba y Sencata, asesinatos, secuestros, en detención, una represión muy grande. Y llegamos a la actualidad un poco después de un gobierno de Arce, quizás fallido para algunos, no me gustaría dar adjetivos, pero nada, con un gobierno del MAS que tuvo sus percances, asume Rodrigo Paz el 8 de noviembre del 2025, justamente como decía Juancito, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, del movimiento del MIR, no me acuerdo de las siglas, pero creo que era como movimiento revolucionario, no me acuerdo de ahí ahora bien qué era, que tuvo cargos durante el último gobierno de Banzar, justamente durante la Guerra del Agua, y que justamente, allá directamente yéndonos al presente, podemos empezar a hablar un poco de qué generó semejante quilombo, ¿no? Porque bueno... Claro, hace 7 meses que asumió Paz, ¿no? Es nada, 7 meses y 3 días, o sea, prácticamente antes de ayer para lo que es la historia del mundo. Pero ¿qué pasa? El tipo se ve que entró apurado, o lo apuraron Claro. de algún lado, se ve que algo ahí había como que mover un poco el avispero. Y es como que, perdón, ¿no? Es como que estos personajes cuando ganan y pareciera que la democracia ya empieza a funcionar así cuando la manejan desde afuera sobre todo, es que tienen que aprovechar ese mes, esos primeros meses en los que hay un consenso popular en el, bueno, dejemos que este personaje haga, bueno, similar a lo que pasó con Milei, solamente que acá duró bastante más y mucha gente todavía lo sigue defendiendo. Pero allá fue como que se tomaron medidas fuertes, rápido, y por eso es que se pudrió rápido también, porque el pueblo boliviano sí tiene mucha más memoria que el nuestro. Y sí. Sí, que incluso pudiera ser porque justamente una de las primeras reformas que hace es un decreto supremo, el 5503, bueno, nada, ley de leyes, ley base, quien te conoce. Claro. Y pues ahí no sé si les suenan algunas de las medidas que implica este decreto. Reducción del gasto público, elimina el impuesto a las grandes fortunas y al juego, a las transferencias financieras, liberalización de las exportaciones agrícolas, libre exportación de alimentos básicos, se eliminan licencias previas para importaciones, autoriza al Banco Central a buscar línea de liquidez externa y swap, o sea, deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente estamos hablando de un inicio muy similar, si se quiere, al del gobierno argentino, en sí como, nada, esto es neoliberalismo de cajón, digamos. Y quizá una de las medidas más polémicas, una de las primeras medidas más polémicas, fue que puso el fin a la subvención estatal a los el fin de la subvención estatal a los hidrocarburos, que era un poco de lo que decíamos recién, una de las medidas principales de Evo, justamente para sostener un precio del combustible para el consumo interno mucho más bajo del que pues ahí se iba para afuera, y bueno, una forma de, si se quiere, controlar el mercado. Obviamente el precio del combustible estalló, estamos hablando que tenía un precio de $0,53 y actualmente está en $1, que en este momento son 6,96 bolivianos por litro. O sea, sumado a que eso también hizo de que generaran un combustible barato, digamos, que fue como una alternativa al de $1, digamos,
en el que tenía un octanaje más bajo y tal, y parece que era muy malo y que le hacía mierda los motores a los transportistas. Entonces no solamente fue que se le subió el precio del combustible, sino que se inyectó un combustible malo en las clases populares y de repente la gente que vivía de su motorcito porque hacía su chamba con eso, de repente se le hizo mierda en los autos porque el combustible que recibían era malo. Entonces, más allá de, o sea, esto de quitarle la subvención estatal no solamente implicó que suba el precio, sino que la calidad para los de clase baja sea peor y eso implica ya problemas económicos más grandes, digamos. Tal cual, pero aparte, justamente esto, estaba en parte de lo que estoy metiendo, está esto de que, haciendo un análisis muy interesante, de que aparte de la clase baja, que de por sí obviamente son las primeras que salen golpeadas, este aumento del combustible, bueno, sumado un poco con los conflictos que recién decíamos, Estrecho de Hormuz, Rusia, una situación del gas particularmente y el petróleo muy conflictiva, en la época en la que estamos, es época de cosecha para muchas cosas, Claro. y de repente lo que decían es como, che, esto tiene que llegar del campo al lugar donde se tiene que ir. ¿Cómo va a llegar si no tenemos combustible? O sea, estamos hablando de que realmente es una cuestión que afecta a grandes rasgos la economía del país y que bueno, nada, invita un poco a este estallido porque es eso, alguna cuestión que debería ser de cajón, que tus productos se exporten de manera ordenada. Y si no podés exportarlo, y sí, obviamente va a generar conflictos, ¿no? Totalmente, claro. Y bueno, y en ese contexto es que las medidas que se toman, digo, por parte del pueblo, es cortar las carreteras con un montón de puntos de bloqueo que hicieron literalmente paralizar al gran capital y los movimientos en las rutas. Todo esto que vos estás diciendo está empezando a generar unos sobresaltos enormes en los grandes capitales bolivianos, porque claro, se les empieza. A ver, este gobierno de paz lo que vino a hacer es tratar de consensuar con la oligarquía boliviana, bueno, el futuro es por acá, vamos con Estados Unidos, vamos a modernizar y con toda esta lógica, esto va a implicar que los grandes capitales, los grandes inversores se van a ver impulsados por los extranjeros, o sea, los del interior de Bolivia se van a ver impulsados por la inyección extranjera y eso le prometía un futuro a la oligarquía boliviana. Ahora, lo que está sucediendo es que gracias a la cantidad de bloqueos y a las medidas que está tomando el pueblo, están dejando de creer en esas promesas que le hizo Paz porque ya se están empezando a vaticinar de que hay un montón de empresas que no se van a poder recuperar de lo que le está generando este bloqueo. Entonces, claramente, o sea, el bloqueo de rutas a nivel masivo como se está dando en estas zonas de Bolivia, están haciéndole un hueco a los grandes capitales bolivianos, digamos. Están cagados hasta las patas. Y ahí, ahora, después de 43 días, es que están pegando el grito en el cielo y que en este momento vos prendés una radio en Bolivia y están hablando de los terroristas, de los violentos, de que, bueno, nada, de todas las cosas que se dicen, que ya vamos a estar hablando en un rato con Cami. Nuevamente discursos conocidos por estos lados, ¿no? Claro. Lamentablemente. Es muy gracioso, igual a mí me mata eso que es como que se compra el mismo guión para todos, ¿viste? Y se lo van pasando cambiando un par de nombres nomás, pero terrorista. Tiene que ser narco. Tiene que ver con la droga, tiene que ver con el terrorismo, La corrupción. encima, muy loco, porque dato de color. Le llaman, bueno, todo esto están diciendo en los medios bolivianos que está financiado por grupos narcos, ¿no? Que son de Evo Morales, así directamente hablan que Evo Morales con sus grupos de narcotraficantes están financiando a los trabajadores que están dándolo todo en la ruta. Fuente de la plaza. Claro, obviamente. sí, totalmente, ¿no? Sin ninguna fuente, pero bueno, te lo crees, digamos, porque si en todos lados lo escuchas y están diciendo eso en todos lados y de repente también están subiendo el precio de las cosas, bueno, me creo eso. Hace 2 o 3 días encontraron en Chile un cargamento de maderas inyectado con cocaína líquida, ¿no? Con un total de que dicen que cuando esto parece que iba para Estados Unidos. No tengo acá el fino porque, pero bueno, invito a la gente que está escuchando que investigue un poquito. Están los nombres de todas las compañías de dónde vienen esas maderas inyectadas con cocaína, que tenía un lucro de $8.000 millones. Estamos hablando de una cantidad de guita increíble que es la que estaba por recibir, no sabemos quién, en Bolivia por un tráfico de cocaína líquida. Ahora, parece que quien está por detrás de todo esto es el Estado boliviano, que no ha controlado que esa cantidad inconmensurable de cocaína líquida metido dentro de maderas
haya salido a Chile. Entonces justo eso fue ahora. Entonces están acusando de narcos, de terroristas a los que están en la ruta y ahora se destapó la olla con que parece que es una de las... Bueno, en Chile no se ha encontrado una cantidad de droga tan grande en la historia como la que encontraron ahora. Y bueno, y el Estado, parece que esto sin el Estado, sin la venia del Estado boliviano, esto no hay forma de que salga de Bolivia. Bueno, ahora lo que está por detrás de todo esto es quiénes son los responsables, claramente es el Estado. ¿Dónde nos metemos? O sea, el Estado, ¿dónde se mete ahora los discursos de que los narcos son los otros, ¿no? Bueno, una de estas locuras y cosas que pasan, que bueno, hay que difundir un poco porque no se puede creer, la verdad. Un poco me caga de risa porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial están por prestar al gobierno plata, pero ¿sabes cuánto es? 2.500 millones. O sea, estamos hablando que al final se hubiesen quedado con el narco, ¿no? Si con eso les Claro, alcanza. totalmente. Al final, tanto que están pidiendo plata, si vendiendo un par de maderas con cosas ya se hace la guita. Pero bueno, se ve que algunos negocios se hacen por atrás y otros por adelante, evidentemente. Y ahora, puntualmente sobre este conflicto, porque bueno, todas estas medidas que vos fuiste mencionando fueron medidas que fueron estallando de a poquito, ¿sí? Pero la medida que hizo que estalle este conflicto hace 43 días fue sobre todo una ley que promulgaron en el que le permitían a las hectáreas, a las pocas hectáreas, digamos, los campesinos que tenían pocas tierras, pasar a ser de tierras pequeñas a tierras medianas. Entonces eso le permitía al poder financiero que esas personas puedan pedir préstamos y poner como garantía sus territorios de mediano tamaño, ¿no? Era como que cambia. Quienes tenían hasta hace un par de meses una tierra pequeña, digamos, ahora pasan a tener una tierra mediana y como escalan en la jerarquía, pueden entonces pedir préstamos y poder poner como garantía a sus tierras. Esto parece para muchas personas en Bolivia o para los que tienen, los que realmente sí tienen medianos y grandes sectores de tierra, era como una posibilidad de acceder a créditos y demás. Ahora, para los pequeños, lo que implicaba es a largo plazo que el Estado o que los fondos, los poderes financieros estos, quienes se presentan para prestarles plata, después se queden con sus tierras, porque saben que los que les van a prestar plata tienen tasas de interés muy altas que después no van a permitir, aparte con la crisis que se está viniendo en Bolivia, no van a permitir de que esas personas después puedan pagar. Entonces, ¿qué termina sucediendo a gran escala? Bueno, una toma de tierras por parte de los medianos y grandes productores sobre lo de los pequeños productores. Y eso es algo que en Bolivia, el tema de la tierra, el campesinado, es muy fuerte, digamos. Muchas personas tienen sus parcelitas de tierra de la que viven. Entonces esto se metió, esto escaló muy fuerte, digamos. Tan así que al cabo de una semana el gobierno de Rodrigo Paz le dio de baja esa ley porque se dio cuenta de que se había metido con algo grosso y bueno, y le salió el tiro por la culata, ¿no? Como quien dice, porque ahora, bueno, el conflicto más allá de la derogación de esa ley continuó. Lleva 43 días y pasamos de pedir la derogación de la ley a pedir la renuncia. Y la gente no va a parar hasta que el presidente no renuncie. Por lo menos eso es lo que manifiestan en las movilizaciones y en las concentraciones que hemos estado viendo. Exactamente. Y sobre todo, no olvidarse también ahí, primero, bueno, que estamos hablando de un país que por mucho tiempo pidió reforma agraria y que lamentablemente por A por B no se ha podido dar. De hecho, gran parte de la revolución del 52 que nombraron recién, una de las grandes medidas fue una reforma agraria. Con Evo se esperaba una que, bueno, lamentablemente no se terminó dando como reforma agraria en tal, pero digo, es un reclamo histórico del pueblo boliviano, entonces que ya con este ley, que es 1720, aparezca este tipo y te diga como tenés que hacer que tu tierra sea un poco más cara, y la verdad no, hermano. Y otra cosa que me parece importante decir, bueno, es el papel de, que la nombramos recién, la Central Obrera Boliviana, sobre todo, particularmente con protagonismo de los mineros, que bueno, como decíamos al principio, la industria minera en Bolivia es gigante, es pesada y es muy importante. O sea, realmente un paro minero implica una pérdida de plata nacional e internacionalmente muy grosa. Y bueno, nada, decir que justamente la COP en este caso protagonizó el conflicto también aprovechando un poco, haciendo viento de cobre, si se quiere, un poco de esta oposición a la ley. Nada, salió justamente declarando una huelga indefinida a principios del mes de abril, justamente, que a partir de ese momento justamente inicia su pequeño gran conflicto con este tipo.
pidiendo incluso cosas, hasta demandas de aumentos salariales, pidiendo justamente, sumando la protesta de distintos actores como docentes, campesinos, maestros, y aparte de que, bueno, justamente son estos actores los que justamente piden hoy, protagonizando mucho los bloqueos, que espero que por ahí un poco va a ahondar después Juancito, la cuestión de esto, de pedir que renuncie Paz, ¿no? Ujú. La importancia de sostener ese reclamo de que ya no hay medida de intermedia, es que renuncie Paz y punto. Y punto. Digamos. Esa es la exigencia. Bueno, sí, vamos a ir cerrando este bloque para después dar paso a la entrevista que le vamos a hacer a Cami Frías sobre la situación en Bolivia. Pero yo quería remarcar algunas cositas puntuales. Estuvimos viendo la cara ahí de una persona que la gente dirá quién es este tipo, con una cara de chanta, pero tremenda. Yo estuve buscando, mi tarea en la producción fue buscar, bueno, quiénes son los que están perdiendo, digamos, en términos económicos con todo este quilombo, ¿no? Bueno, no hay mucha información, pero lo que sí he encontrado es algunas personas que han dado notas desesperadas por la situación. Se estiman que las pérdidas económicas y humanas, según la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia, reportó que hay 2.100 millones de dólares de pérdida, lo cual implica como un 4% del PBI de Bolivia. Claramente esa plata, digamos, esa cantidad de guita, no es guita que vuelve a los trabajadores, sino es guita que se transforma directamente en ganancias para un puñado de personas que son las que están pegando el grito en el cielo y están desesperadas. Ese personaje que veíamos recién, que es la cara visible, pero hay muchos, es el presidente de la Cámara de Empresarios Privados de Cochabamba, Rolando Kempf. Él lanzó una enérgica solicitud para respetar la institucionalidad democrática, alertando que las medidas de presión ya provocaron un perjuicio financiero de cerca de los 500 millones de dólares, esto para los empresarios privados de Cochabamba. Claramente, si uno se pone a investigar, estas personas que ahora piden por institucionalidad son las primeras que salieron a apoyar el golpe de estado de Áñez en el 2019, ¿fue, no? Exactamente. Estas mismas personas que ahora piden diálogo, que ahora exigen institucionalidad y democracia, son las mismas que no titubearon en decir que se vayan los indios de mierda de nuestro país, que fueron el problema, ¿no? Tal cual, sí, incluso eso, un nivel de, justamente de racismo impresionante, o sea, una cosa que muy guaso en ese Muy sentido. guaso, muy guaso. Bueno, eso, el Ministerio de Minería de Bolivia también advirtió que los bloqueos continúan afectando gravemente al sector minero boliviano, paralizando operaciones, dificultando el transporte de minerales y generando pérdidas que superan a los 400 millones de dólares por día. ¿Dónde está esa guita después, digamos? Porque después uno habla con la gente del pueblo boliviano y la gente del pueblo boliviano no está contando millones de dólares abajo del colchón, digamos. ¿Qué más? A ver, otra cosa interesante para las personas que quieren seguir al día esto. Cuando se pronunció, bueno, porque hace 4 días o 3 días, Rodrigo Paz emitió este decreto de la ley de excepcionalidad, ¿no? Eso implicó que pueden salir a reprimir a mansalva, claramente, o sea, es una carta abierta a matar al pueblo boliviano. Ayer, después de esto... sí, perdón, pues sí. ahí justamente es este cambio de que en general los conflictos los reprime la policía, en este caso ya estamos hablando de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas del país intervengan en conflictos internos, o sea, estamos hablando Claro. de sacar todo el aparato represivo a la calle, que en este caso, para darle una entidad a la cuestión, digamos, de... Claro, bueno, al día siguiente de eso escaló la situación y llamó la Central Obrera Boliviana y bueno, todas las centrales que nuclean los trabajadores campesinos indígenas que en este momento están movilizados en la calle en Bolivia a convocar a una movilización para el día siguiente para demostrar de que acá la gente igual lo iba a dar todo. El nivel de indignación que uno ve en las entrevistas que le hacen a la gente de a pie que participa de las movilizaciones es tremendo. Están dispuestos a darlo todo. Si nos quieren matar, que nos maten, dice. No tienen drama. Bueno, al día siguiente se convocó a esto y desde la policía se llamó que al 100% de todas las fuerzas armadas, policiales, militares, un acuartelamiento al 100%. ¿Eso qué implica? Que vos, por ejemplo, sos policía y no te tocaba laburar mañana, bueno,
a partir de las 0 horas te tenés que presentar en tu cuartel, porque si te llaman, o sea, si levantan el teléfono desde el Ministerio de Defensa y te dicen tienen que salir ya a reprimir, tenés que estar ahí. Entonces en este momento las fuerzas represivas de Bolivia están todas en los cuarteles esperando el momento, ¿no? Claramente la presión social afuera es enorme, se está llamando a movilizar a la puerta de los cuarteles para no dejar salir, y también empieza a haber un montón de contradicciones distintas a las que se dan en nuestra sociedad, que sí se dan en la sociedad boliviana, que es un montón de gente diciendo a mí no me importa que los policías me vengan a reprimir porque los policías son mis hijos. Porque el vecino es policía y sé que no van a hacer eso contra el pueblo. Bueno, eso está empezando a generar internas también para adentro de las fuerzas policiales. Están empezando a circular, obviamente uno al final no sabe qué es verificable, o sea, no es muy verificable, pero con están circulando machetes. algunos videos de... Con machete con fierro. Prensa, estamos en vivo. Diciendo, Prensa, estamos en vivo, somos... diciendo que no van a salir a reprimir, ¿no? Y bueno, una última información, ahí hay una página que se llama transitabilidad.abc.gov.bo, que es un mapa en tiempo real, que esto lo publica el mismo gobierno de Bolivia, un mapa en tiempo real de la cantidad de bloqueos que hay. En este momento yo quería hacer lo de poner la cámara ahí para que ustedes lo vean, pero en este momento hay más de 80 bloqueos en toda esta zona en la que está en conflicto en Bolivia. O sea, que lejos de asustar a la gente toda esta situación, está haciendo que la gente se prenda más y más. No sabemos hasta dónde va a llegar esta situación. Han mentido en Cana, o sea, hace un rato veía, hay 80 personas que han sido detenidas entre el día de ayer y el día de hoy. Y estas contradicciones de estos gobiernos que en realidad no representan a nadie, hace que, por ejemplo, lo meten en Cana al máximo dirigente de la COP, ¿no? Y al día siguiente sale el vicepresidente, después del lanzamiento de la ley del estado de excepción, pidiendo disculpas y diciendo que el Estado boliviano había cometido un gran error en violentar y torturar, y que esto es una falta a la democracia, y que iban a ser investigados los policías que acometieron esta violencia, no sé qué. Entonces como... Claramente, o sea, lo que se ve si uno escarba un poquitito en quienes están ocupando el Estado en este momento en Bolivia es verdadera gente incapaz. Bueno, este es el lema, digamos, de la gente en la calle, que es un gobierno incapaz que tiene que dar un paso al costado, ¿no? Tal cual, sí, con renuncia del ministro de por medio y todo. O sea, ya estamos hablando que pasa lo que pase, ya golpeados van a salir, digamos. No sabremos la conclusión, pero efectivamente, a partir de este conflicto... nada va a ser igual en Bolivia por un tiempo. El pueblo boliviano en este momento dice, bueno, es ahora, ¿no? Entonces están dispuestos a darlo todo hasta el final. Desde el gobierno lo que se está diciendo todavía es, nosotros vamos a gobernar hasta el último día, pero lo cierto es que se nota que están cagados hasta las patas por los números, por la cuestión económica, porque le están soltando la mano ya también el gran capital boliviano, porque está trayendo esto un perjuicio económico muy grande para las grandes empresas bolivianas. Entonces... el gobierno boliviano en este momento tiene la gente en la calle, tienen contradicciones internas, tienen el gran capital que también le está empezando a pasar factura. Y bueno, es una situación que hay que seguir, hay que estar muy atento, y principalmente, más allá del Mundial de Fútbol, hay que difundir y tratar de llenar las redes de esto, porque claramente el pueblo boliviano está... con la punta de lanza en este momento. Hay muchos gobiernos en Latinoamérica que tienen este tenor y que están tomando medidas como estas. No son muchos los pueblos que están saltando a ponerle un freno. Bueno, el pueblo boliviano hoy está saltando a ponerle un freno de una manera fuerte. Un último detalle para terminar que me parece muy importante respecto justamente al anfitrión del Mundial de Fútbol, que ha salido a declarar justamente el subsecretario de Estado, en este caso Christopher Landó, a respaldar la criminalización de la protesta, y además que Israel, un país bastante conocido en este programa lamentablemente, ha aportado desde su lugar prácticas antimotines para las Fuerzas Armadas bolivianas. Así que bueno, nada, se ve que están muy preocupados realmente por la situación, porque para poner el cuerpo así por una causa es porque está jodido, digamos. Sí, es que lo tenían ahí, ellos creían que ya tenían en el bolsillo a todos los recursos bolivianos. Bueno, vamos a leer un mensajito antes de pasar al próximo bloque en la entrevista a Cami Frías, que nos llega de WhatsApp. Dice: hola chiques, acá Ode, hola Ode, me encanta siempre el programa, me pone muy contento verles, estoy estudiando pero me están tentando, ojalá hubiera una sola respuesta, voy a dar mi simple punto de vista, esto es por la pregunta del día, ¿no? Dice:
La gran tragedia latinoamericana que lleva más de 500 años es la contradicción interna en la que se vive. Se llenan las constituciones de derechos humanos abstractos y retórica humanitaria, pero en la práctica se deshumaniza cotidianamente a las mayorías a través de la pobreza, la falta de salud, la educación deficiente y la inseguridad. Los gobiernos actuales sufren de una miopía determinista. Creen o hacen creer que las leyes del mercado o los manuales ideológicos están por encima de la intencionalidad humana. Al hacer esto, niegan la capacidad de transformación social y reducen al ciudadano a un simple votante o consumidor. Claro está que cada país tiene sus matices. El punto de vista es sobre todo de Argentina. Para no extendernos como conclusión, la intencionalidad del gobierno no es incluir a todo el conjunto humano, solo sirven a las empresas y los poderes de turno, pero esos poderes son temporales, depende de nosotros cuánto tiempo duren. Gracias, chiques, por cada programa hecho y por hacer un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Ode, por tu comentario, muy pertinente y comparto. Exactamente. Recordamos al público que la pregunta del día es ¿a quiénes sirven los gobiernos latinoamericanos? Así que nada, pueden hablarnos al WhatsApp o al YouTube para responder la pregunta. La idea de la apertura de la pregunta es que así tal cual como hizo Ode puedan hacer un análisis o decir lo que tengan ganas de decir. Bueno, vamos a cerrar este no tan mini bloque para dar comienzo a la entrevista a Cami Frías.